Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Entonces ya estamos. Vamos a comenzar. Bienvenida, Ainor. ¿Se oye bien? ¿Estás bien? Sí, se oye bien. Perfecto. Qué gusto, qué honor. Bienvenida. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces la transmisión. Vamos a hablar un poco. Vamos a pedir paz al sur, al oeste, al norte, al este, la tierra, al cielo. Bendiciones. Ciérrale ese. Gracias, bienvenida, bienvenida Lili, ¿cómo están? Mucho gusto. Ajo, bienvenidos. Vamos a comenzar primero por hablar un poco, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la historia. Vamos a revisar la historia humana. Vamos a explorar, como saben, las dimensiones, qué significa una dimensión, a dónde estamos hoy en la evolución de nuestra conciencia, qué significa generar una nueva dimensión. Bienvenidos, quien se esté conectando, es un gusto, es un honor, es un gusto, es un honor. Yuris, oh, Hagata, oh, hello. Muy bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto encontrarnos. Vamos a estar. Hola Lili, bienvenida. Gracias. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Hola Mari. Hola, bienvenidos, bienvenidos. Flora, oh, bien cósmico atrás. Sí. Qué padre. Miren, vamos a trabajar explorando un buen día, explorando, pues sí, parte del día. Esta mañana voy a compartir algunas cosas con ustedes. La historia sobre esto, ¿sí? ¿Se escucha bien el audio? Voy a silenciar acá. Ya. ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Miren, yo les quiero dar un poco de cronología, un poco de historia. Y la historia tiene que ver un poco con quiénes somos, con la leyenda, de alguna manera, de quiénes somos como raza, quiénes somos como seres, quiénes somos como humanos, quiénes somos hoy y quiénes hemos o podemos llegar a ser. ¿Sí? Tú sabes, y esto es que se dice que la historia la cuenta el conquistador, el que conquista. Y la gran mayoría de las veces la historia humana ha estado impregnado, bienvenida, oh, hermanita, ya esa, oh. Ha estado impregnado por la guerra. La guerra ha sido una de las características principales de la historia humana. Y cuando llegaba un conquistador, la frecuencia del conquistador, en la gran mayoría de los casos, porque en el universo existen muchísimas dimensiones, muchísimos seres, muchísimas frecuencias, ¿sí? Naturalmente, eh, si se estima que hay más de cientos de miles de billones de galaxias, ¿qué es este pequeño mundo para eso? Es nada, es muy chiquito. Entonces, en la historia contemporánea, tanto los mundos como las culturas han sufrido este genocidio, ¿sí? Esta quema digital del libro, que viene a desterrar todo lo que ha habido antes, algunas ocasiones ha sido así, y viene a construir.
¿sí? Algo nuevo, nuevos órdenes, que muchas veces son impositivos. Muchas veces, bueno, pues obviamente alguien que está desterrando algo es totalmente impositivo, ¿no? No está pidiendo permiso, ¿sí? Les quiero contar un poquito de esta historia contemporánea porque nos va a ubicar. Entonces, por favor, tengan paciencia. Es una historia, ¿no?, de nuestra vida contemporánea, de ver dónde estamos, para poder llegar hacia dónde estamos moviéndonos, ¿no?, en el camino de la conciencia, en el camino de la colectividad. En este encuentro lo que vamos a explorar son procesos y tránsitos multidimensionales y vamos a alinearnos a las nuevas frecuencias, a las nuevas rejillas que existen a nivel sutil. La transición que hoy estamos viviendo es global, es personal, ¿sí? Es muy claro que es un movimiento global, ¿sí? Esta transición, algunas personas en la era moderna la cartografían desde la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, hacia nuestro momento actual. Y ciertamente fue muy definido en el momento en que China, fíjense, China, el rol de China en el mundo, que China tiene un partido comunista que inició con Mao Zedong, que antes había una China imperial, ancestral, donde había conocimientos extraordinarios, increíbles, y esta, cuando toma el poder pues, jerarca y este jefe de ese partido, de inmediato quiere anexar el territorio de Tíbet a su geografía. Este territorio estaba plena y totalmente delimitado y decide simplemente anexarlo. Ese es un mundo que sucedió en 1969. Yo no sé cuántos años tengamos ahorita, pero 69 todavía es muy reciente, es hace muy poco. Y se los digo porque hoy está queriendo suceder lo mismo, nada más que hoy el mundo es muy diferente. En aquel entonces Tíbet tenía la circunstancia de ser un país que estaba a nivel de desarrollo material que era como medieval, básicamente. Eran hombres y mujeres en cabañas, en chozas de piedra, que se dedicaron a investigar sobre la naturaleza de la mente y llevaban ahí cientos y cientos y cientos de años investigando. Y desarrollaron algo tan sofisticado, tan rico y tan pleno como es la cultura tibetana y el mundo tibetano. ¿Sí? Entonces China invade Tíbet y eso lo que obliga y lo que hace es que la sabiduría, que era el techo del mundo, que ustedes saben, el Dalai Lama anterior había una profecía que decían que no podía entrar ningún extranjero a esa región. ¿Y por qué hablo de Tíbet? Porque Tíbet es muy importante geográficamente, lo que pasó ahí y lo que está pasando ahorita, para contextualizarles un poco. Cuando sucede esa invasión, la profecía antigua del Dalai Lama decía que iba a venir esta fuerza, ellos ya sabían. Esto es algo muy, muy común entre las comunidades de visión y de conciencia que existen en el mundo, que saben ver la energía, los patrones de la energía, saben ver hacia dónde va, saben anticipar hacia dónde va. Entonces decía, viene esto y por eso nadie puede entrar, era una manera de proteger que esto pudiera llegarles. Se dice que esto se trató de expandir hasta el territorio de Bután, y se cuentan muchas historias y muchas leyendas de muchas ceremonias y muchas peticiones que hizo el pueblo para justamente interferir con esa adquisición de energía que estaba llegándose a una invasión. En ese momento las grandes joyas espirituales de Tíbet, como eran enseñanzas del Kala Chakra, que eran enseñanzas del tiempo, que nunca antes se habían compartido fuera del contexto de personas en el budismo y fuera del contexto de regiones específicas que había ahí, no se habían compartido jamás. Todas esas joyas espirituales, o sea, lo que la cultura como un gran conocimiento humano, un gran conocimiento espiritual, se empezó a difundir. Se dice que el Dharma empezó a llegar a Occidente. Por acá entonces, en la columna vertebral de las Américas estaban los indígenas. Los indígenas de las Américas son seres que tienen de hecho otro tipo de genética y esto va muy atrás. En mi muro del Facebook puse un libro de Dolores Cannon
que cuenta la leyenda, una de las leyendas, lo cuenta de manera anecdótica y de leyenda, porque hay muchos autores, hay que hacer una investigación, pero si pueden escucharlo, está en inglés, probablemente podamos encontrar una versión también con subtítulos en español. Pero se habla de los tipos de genéticas que existían, y entonces en la columna vertebral, que eran las Américas, estaban los pueblos americanos, y muchos de esos pueblos indígenas estaban hablando de cómo iba a venir esta fusión, este puente de medicinas, ¿sí? Y hablaban de cómo esos maestros de medicinas iban a traer esos trabajos para acá, se iban a juntar, se iban a reunir. Entonces, al mismo tiempo que pasó eso, de una manera muy similar a través de muchas figuras y maestros espirituales de India, también se traspasa las joyas espirituales de la India. Antes, la iniciación espiritual de la India era considerado muchas veces, como las iniciaciones actuales espirituales individuales, un momento de regocijo, un momento de alegría excepcional, y un momento que venía a desdoblar el poder que existía dentro del ser humano a nivel de conciencia y a nivel espiritual. Esas iniciaciones, que son karpas chamánicos, shaktipat yógicos, se empezaron a difundir mucho en las comunidades. Recuerda que poco después de eso empezó a existir Internet. Internet fue un invento que se hizo por la milicia de Estados Unidos para la guerra. Entonces el patente de este invento se liberó, y lo que empezó a traer es una era de información, ¿sí? Antes, si tú vivías en una comunidad, en un pueblo aislado en las montañas, en un lugar, solo existía, pues solo veías los chismes de la ciudad y los chismes del pueblo y nada más, porque pues no había nada más que hacer. Pero ahora Internet. Estamos viviendo hoy un apocalipsis con Internet, lo cual es mucho más divertido, porque puedes enterarte de tantas, muchas más cosas. Entonces, claro, la información, porque el ser humano tiene una curiosidad innata de investigar, está en su codificación genética. Estos cambios empezaron a acelerar la energía del planeta, porque empezó a haber un despertar que empezó a desenvolverse masivamente. Hay un sinfín de relatos, de predicciones, de visionarios y de personas que anticipaban hacia dónde íbamos, porque uno puede ver, quien sea puede observar qué está pasando a nuestro alrededor y empezar a trabajar con eso que está pasando a nuestro alrededor para saber hacia dónde va la evolución de las cosas, ¿sí? La evolución de hacia dónde estamos yendo, ¿sí? Entonces, cuando pasó eso, también, mientras tanto, al mismo tiempo, están encarnando oleadas de individuos que son semillas estelares. Sus espíritus son de planos superiores, y que toman una encarnación. Una encarnación es pues lo que todos estamos teniendo, que es la puntita del dedo pequeño, la parte de la uña que te cortas, esa es la encarnación en comparación con todo el cuerpo que es el espíritu. O sea, nuestra encarnación rara vez va a contener toda la energía de nuestro espíritu, porque literal no lo podría contener. O sea, este cuerpo no es capaz de contener toda esa masa de energía que existe. Saludos y bendiciones. Entonces, las semillas estelares decidieron unirse en este cambio, porque se dice que en la época de Jesús estaban los esenios. No sé si ustedes saben de este grupo de sanadores y este grupo de personas espirituales, que ellos vinieron a traer una rejilla para recibir la frecuencia crística. O sea, Jesús fue un individuo, un maestro, pero que traía una vibración, que empezó a sembrarla aquí. Desde ese momento se hizo eso, porque se veía que el curso de dirección hacia dónde estaba yendo el planeta es destrucción. Esto, en las historias y en los registros del planeta, de civilizaciones antiguas, lemurianas y de la Atlántida, ya había ocurrido, ya había habido una destrucción masiva de la raza y de las civilizaciones como tal. Esto está en el ADN, y uno puede investigar las memorias de uno mismo y desdoblar esta información, pero también te puedes asistir estudiando e investigando, porque al final, en este es el momento donde estamos investigando quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿sí? O sea, dónde estoy, quién soy, hacia dónde voy, cuál es el propósito de mi vida, que incluso las tradiciones del yoga, las tradiciones orientales nos enseñan todo el tiempo.
Esas semillas estelares vienen aquí y les pasa todo lo que les pasa a la gran mayoría de las personas que encarna, que es entrar en un olvido, ¿sí? Hay varias razones que se han dicho, que se han hablado de esos. Creo que ese olvido tiene que ver con que si tú recordaras que estabas en una playa tan hermosa con tu novio y tu novia, ¿no? En un lugar idílico y perfecto, y de repente entras a un hoyo oscuro y una prisión, pues probablemente no te vas a querer quedar en la prisión, ¿verdad? Entonces iba a ser un shock fuerte. O sea, yo quiero estar con mi novio en la playa, pasándola bien, vibrando alto y riendo. Entonces, bueno, eso puede ser una de las razones. Otra de las razones, hay muchas y varias razones, pero lo que importa detrás es que estos seres empiezan a bajar plataformas también que comparten con la Tierra, porque sus espíritus vienen de otros sistemas donde se empieza a ver una gran unión, un puente, ¿no? De dimensiones. Estas semillas estelares también tienen un rol importantísimo en la evolución, no solo del individuo como tal o de las escuelas de liberación, sino que tienen un rol específico de iluminar el sistema, ¿sí? O sea, este planeta está moviéndose frecuencialmente, ¿sí? Y debido a que se está incrementando esta luz, y está viendo esta nueva era, este nuevo sentimiento de encontrarnos mutuamente, que los andinos lo platicaban como la era de encontrarnos a nosotros mismos. Al principio decía, somos nosotros los que nos estamos buscando. O sea, ¿qué busca un ser humano? A ver, ¿qué quiere un ser humano? ¿Sí? Además del ego, el ego que busca control. Pero ¿qué quiere un ser humano? ¿Cómo satisfaces? ¿Cómo satisfacemos a un ser humano? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que quiere? ¿Sí? Y la respuesta es, lo que él quiere es encontrarse a sí mismo, saber quién es en su esencia y en sí mismo. Entonces la era de encontrarnos a nosotros mismos se le ha llamado la era del Taripaipacha, ¿sí? Que suponía dos cosas, y es un supuesto porque no sabemos qué va a decidir cada individuo y la humanidad en sí. Sí sabemos, pero tenemos que vivirlo. Una era la gran transformación y el gran potencial de evolución que iba a existir en el planeta y en cada ser humano. Entonces esta gran evolución son tiempos que iban a ser muchas revelaciones de los mayas, de los hopis, que son las culturas de mayor evolución que han tocado el planeta, ¿sí? Todo lo que sabes de todo lo que sabemos de los mayas no es cierto, todo lo que lo sabemos de los hopis pues tienes que ir a meterte para saber qué es cierto, ¿sí? Porque el conquistador contó una historia como si fueran seres primitivos, limitados y restringidos. Esto tú sabes no es así. Entonces, todas estas profecías, todas tienen un patrón, un eje, un común denominador, y el común denominador es que hablan de esta gran época de transición, que es un tiempo de luz, es un tiempo de florecimiento, donde vamos a pasar por grandes dificultades. Bienvenidos a las grandes dificultades, para poder acceder al logro del reconocimiento y el reencuentro de niveles superiores de nuestra propia conciencia. Las semillas estelares iban no solo a recordar sus orígenes, sino que iban a traer y fungir como puentes de sociedades y culturas evolucionadas en el universo. Porque si te fijas, desde que empezó todo este ataque, este conflicto social, los avistamientos en el mundo han incrementado exponencialmente. La gente está mirando los cielos, la gente está diciendo están pasando cosas muy extrañas, están viendo cosas muy extrañas, videos, y pues sí, en tiempos antiguos, pues no sabíamos si Moisés abrió el océano para llevar un pueblo, porque pues no había nadie que le estuviera filmando con su celular, ¿no es cierto? Entonces hoy hay gente que está filmando con su celular, y lo que es más sorprendente es que hay personas que un video respecto a algo que está pasando y no lo pueden recibir. No pueden validar eso que están viendo. Es increíble. Entonces, bueno, este que se estaba viviendo iba a representar un rompimiento de frecuencia que iba a haber en el planeta. El rompimiento de frecuencia tiene que ver porque este planeta es un planeta sitiado, es un planeta prisión, ¿sí? Y la planeta prisión ha utilizado, que se les llama, nosotros llamamos los controladores, se les llama a diferentes instituciones
como la política, incluso la ciencia, incluso la religión, para justamente implantar en el ser humano un sistema de creencias que es un sistema limitado, ¿sí? Donde vemos y nos damos cuenta, vemos el mundo desde una perspectiva, desde una óptica muy particular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa y por qué es tan importante? El poder de la creencia es demasiado grande. Lo que un individuo crea es lo que un individuo va a empezar a resonar, a atraer en su realidad. Entonces, si tú no crees en ovnis, no se te van a aparecer los ovnis. Pero no significa que no existan. Si tú crees, Walter, bienvenido hermano Hope, si tú crees en ovnis, la frecuencia de esa creencia te va a llevar a la de esa realidad, ¿sí? Pero bueno, también la gente que cree en ovnis dice, no vaya a ser que me secuestren, porque también ha habido ovnis que secuestran. Entonces mejor no voy a creer en ovnis porque pues ¿quién quiere que alguien lo ande persiguiendo una nave espacial en el universo? Pero esta es solo una historia muy limitada. Por eso el libre pensador, que ha sido el rebelde, el filósofo en las culturas de sabiduría del mundo, es la persona que dice, no sé, lo que decía Sócrates, no sé, solo sé, he llegado a un punto que no estoy seguro de saber. Siento que te puedo explicar algunas cosas, te puedo compartir mi camino, pero la vastedad del cosmos es demasiado grande, ¿sí? Pero lo que es muy particular y lo que es muy pernicioso es que las culturas que se han tejido en sabiduría se ostentan esa sabiduría con orgullo y entonces limitan, ¿no?, los descubrimientos de otras personas, limitan las expresiones de otras personas o de otras culturas. Entonces yo solo voy a estudiar el eje, ¿sí?, la cuerda de mi tradición, pero no voy a estudiar otra, porque la mía es mejor, porque la mía es más importante. Esto obviamente solo lo puede hacer un ego humano. Es el único capaz, el ego humano, de hacer semejante barbaridad, ¿sí?, de no permitir el conocimiento libre. Y hoy justamente hay un ataque de información que va a durar mucho tiempo y que sin embargo es un ataque en donde ya no era como antes que venías a quemar libros en una gran pila, y el libro y el documento, la nueva idea estaba liberada, si la nueva idea estaba no, obstruida. Entonces, ¿por qué se quiere limitar nuevas ideas? Y esto tiene que ver mucho con este cambio frecuencial. Ahorita lo vamos a ver por qué. Porque según como tu mente es y según como tu mente permite, la conciencia misma va adaptándose de acuerdo a esa creencia. Entonces, sin duda, lo más sano que podríamos hacer es entender que somos seres que estamos en un continuo estado de evolución y conocimiento. Entonces, las cosas que hoy sabemos de facto, mañana pueden ser todas ellas deconstruidas, y todos mis grandes conocimientos, y eso se llama un shock del despertar, en un sentido es como todo lo que yo creí que era cierto, que es la famosa escena de Neo en la primera película, donde Trinity le explica a Neo que todo el mundo que él conoce sabe que hay algo mal con ese mundo, sabe que no es todo lo que existe, sabe que no puede ser todo nada más esto, la información que mis sentidos me están dando a través de los 5 sentidos, la existencia que yo estoy percibiendo nada más aquí, el mundo tridimensional, las 3 dimensiones, nada más, que es la materia. Entonces, cuando se abre y se rompe esa frecuencia que limita la materia a través de desimplantar del cerebro la limitación de la creencia y el pensamiento, entonces ahí es donde se empiezan a abrir y potencializar las posibilidades del crecimiento. Eso lo va a hacer quien desee. Y esa es una recomendación que nos dejó la conciencia crística, ¿no? Jesús nos dijo, la verdad te va a hacer libre. Entonces, en el camino espiritual, uno de las antesalas, el preámbulo de la investigación del camino de uno mismo, porque es el camino del propio espíritu, es que seas capaz de buscar la verdad. No de dar la creencia que se te está enseñando, sino que seas capaz de escucharla, traducirla, digerirla, y entonces contigo hacer un acto de encontrar si ahí en esa creencia hay una verdad o no lo hay.
Y no es un trabajo fácil, es un trabajo continuo, es un trabajo constante. Y las más grandes expresiones de, pues, de conciencia, guías, nos dijeron exactamente eso. No confíes, no es que no confíes, es duda y cuestiona todo lo que se dice para que tú puedas llegar a una verdad única e irrefutable, para que nada venga a moverte de esa verdad en ti. Y el ser tiene la característica, la conciencia tiene la característica de guiarnos si escuchamos a la conciencia a través de esa dirección y esa orientación. Entonces es algo muy importante. Ahora, hay fuerzas de luz, hay una polarización, fuerzas de luz, fuerzas oscuras. Las fuerzas oscuras vamos a llamarlas regresivas para que no se ofendan. Que estaban dominando el mundo de la tercera dimensión. Se dieron cuenta de esto, se dieron cuenta que la gente estaba despertando. Y debido a esto orquestaron septiembre 11. Septiembre 11 fue un autoataque para buscar cambiar la estructura geográfica y política del mundo, y que ha tenido éxito parcialmente, y que hoy estamos viviendo un tiempo donde es un poco similar. Es la segunda intervención, la última intervención. El deseo de someter a la gente hacia una limitación de creencia, a someter a la gente hacia una del miedo. El miedo juega un papel crucial, porque lo que le pasa al ser humano es que su más grande miedo es el miedo a morir, porque no sabe que es eterno. Pues no sabe que no te vas a morir, es imposible morirte, vas a trascender, vas a modificar. En vida morimos muchas veces, renacemos muchas veces. Llega un punto donde, claro, ya hay un cuerpo que tiene una duración, y entonces hay una transición, pero hay una evolución más amplia que existe en el universo. Entonces, debido a que tenemos tanto miedo a morir, con ese miedo a morir se puede manejar cualquier cosa a nuestro alrededor. Pero si investigamos qué es ese miedo y lo exploramos, nos vamos a dar cuenta, como todo el miedo, que es una ilusión. Entonces la ilusión tiene que ver con algo que parece ser muy real y que luego no existe, luego no es. Y entonces nos cuestionamos y nos investigamos, Dios mío, ¿por qué invertí tanto tiempo y esfuerzo y energía en esto, cuando en realidad este miedo nunca se manifestó o esto nunca llegó a pasar? Creemos que ¿qué? O sea, ¿quién es el dador de la vida? ¿Quién es el que quita la vida? Y entonces, como no sabemos nuestros orígenes y no estamos en una conexión, nos sometemos y hacemos caso a personas que también están confundidas. Y a otro ciego. Entonces, pues eso hace las cosas mucho peor. Entonces, a través de eso se ha incrementado la militarización de las naciones, la supresión de derechos individuales, mecanismos de control políticos, económicos. Es un saqueo de una corrupción muy obscena, de una corrupción que sigue y existiendo hoy, y que este mundo, que tiene que ver con el mundo de la tridimensionalidad. Si el mundo de la tridimensionalidad, ¿a quién le va bien el mundo de la tridimensionalidad? Al que tiene sustento, al que tiene recursos, ¿sí? Esa es la persona, el que tiene mayor capacidad. Es como el status quo, que se hace creer que esa persona tiene mejores condiciones o circunstancias materiales y es mejor. Y es lo que a todos debemos de aspirar. También nos tienen atados a través de nuestro apego que tenemos hacia la materia. Y la materia no se va a ir con nosotros. Es absurdo que tengamos tanto amor a la materia y no tengamos amor al amor, ¿sí? Porque la materia es algo que, por más que disfrutes, solo es momentáneo, solo es un instante. Entonces, el cultivar nuestro trabajo personal, cultivar nuestro espíritu y nuestra alma para trascender y evolucionar a nuevos niveles, eso es el trabajo más amplio y más sistemático que debemos hacer. El mundo de la tercera dimensión es el mundo que conocemos y que hemos conocido en la gran mayoría de los casos. Y por estos mundos, porque al día de hoy están siendo expuestos muchos mundos, ¿no es cierto? La gente se vio obligada a investigar diferentes mundos. Entonces está el dióxido de cloruro, ¿no? De cloro. ¿Qué diablos es? Y le digo, bueno, pues un libro. Estudia un libro. Lo menos que puedes hacer es léete el libro, que te lo lees en 3 horas. Lee el libro, estúdialo y trata de entender qué es eso. Trata de entender la maravilla, el milagro que puede representar qué es eso. Tú estudia por ti mismo, tú investiga por ti mismo. O sea, aquí está la referencia, aquí está la guía y este es el camino y es ahí donde podemos ir. El mundo que conocemos está muy basado en la competencia, ¿no es cierto?
Niño bueno, estrellita, 10 en la escuela. ¡Ah! Y todos los demás niños no tienen 10. ¿Ok? Y entonces ahí empieza a haber un sentido de comparación, diferenciación. Entran y se crean arquetipos de victimismo, de desempoderamiento en nosotros y nos empecemos a hacer unos más. Se empieza a construir la estructura del ego. El ego que compara y que divide y que se separa de la realidad. Es un mundo de competencia, es un mundo de opresión, donde solo uno u otro, el que se destaca, el que es más fuerte, es el que tiene como el lugar. Vamos a seguir a ese líder. Él es el que va a tener que decidir. Pero al mundo, algunos vienen con cuadrados, y otros vienen con rectángulos, y otros vienen con triángulos, y otros vienen con geometría. Entonces tú quieres meter un círculo en un triángulo con la educación convencional. Ese es el mundo de la tercera dimensión. Por eso no encaja. Y por eso hoy se está desequilibrando tanto. No podemos cortar a la humanidad, pero fíjate lo que está pasando. Le estás diciendo a la humanidad un mismo parámetro, una misma percepción. Y la percepción es que tienes que tener miedo de otro ser humano y tienes que cuidarte de algo que ya está fuera ahí, que no sabes qué es, que va a venir a comerte en algún momento. Y aunque te quedes encerrada, de todas maneras te va a entrar. Esa es la percepción, es una percepción del miedo, es una de las miles réplicas de las formas del miedo que han estado existiendo. Porque cuando tú tienes miedo, sometes y tú entregas y tú, es un robo de frecuencia, es un robo de energía. Pero bueno, vamos a verlo. La opresión es el bien del mío al detrimento de otro. A mí me va a ir bien si yo obtengo el dinero de alguien más. Hace algunos años el maestro me decía, no, bueno, pero es que no compartas esto porque si lo estás compartiendo la competencia. Le dije, es que en mi sistema de realidad del mundo no hay competencia. Hay un lugar para todos. Entonces yo no tengo que competir con, imagínate, tener que competir con el maestro de yoga, a ver quién es el maestro de yoga. O sea, por Dios, por Dios. Pero eso es lo que hace la cultura, eso es lo que ha hecho de hecho con el yoga y con otros hechos. Vamos a tener un sistema de colaboración. Son visiones del mundo diferentes. Entonces hoy hay una actitud de mucha hostilidad, de carencia, de conflicto, ¿no? Entre los seres humanos. En donde cada quien, ¿sabes qué? Pues esto está demasiado grande, demasiado fuerte, arréglatelas como puedas. Hazle como quieras. Y no nos damos cuenta que la unificación de nosotros es el poder que necesitamos para no solo nuestra seguridad, nuestro sustento, nuestra evolución y nuestro cambio. Estamos viviendo tiempos dramáticos de cambios. No hay una persona hoy que no esté siendo obligado, una persona adulto, no estoy hablando de los niños, una persona adulto que no esté obligado, empujado a entender un poco más la naturaleza de las cosas que hay ahí alrededor. ¿Sí? Entonces, este mundo tiene conflicto. La tercera dimensión siempre tiene conflicto, siempre busca el conflicto. Son las parejas en conflicto, las naciones en conflicto. Sí, son los niños peleándose. Los niños porque es muy infantil. Hay una destrucción, hay una imposición. Siempre hay un engaño, hay una mentira, hay una deslealtad, hay un miedo, hay una separación, hay una represión. Tú eres diferente de mí, yo me tengo que cuidar de ti, ¿sí? Todo el tiempo tengo que estar cuidándome, hay un abuso, hay un sistema dominante patriarcal que viene, que es solo el que se destaca, solo el que llega primero, solo el que hace más, solo el que vende más es el que le va a ir mejor. Entonces esta es la gran ilusión, es el gran mito que existe del progreso, ¿sí? Que supuestamente otorga bienestar, supuestamente otorga, ¿no? Equilibrio. Y hoy es un mito en el que todo el mundo está sujeto. La otra vez en una pantalla decía, la economía de México cayó 18% en lo que va del año. Ah, bueno, entonces me voy a deprimir. Entonces vamos a pasárnosla mal, porque cambió el dólar. Es ridículo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa hoy eso para ti, para tu vida diaria? ¿Qué? ¿Vas a ir al aeropuerto a cambiar dólares ahorita? ¿Qué significa hoy para ti? ¿Qué significa hoy para tu conciencia, para tus actos, para lo que tú tienes que hacer? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero entonces es como, hay un mundo que siempre está algo mal, ¿ves? En esta tercera dimensión siempre hay algo mal, siempre hay una gran tragedia, siempre hay estos cambios que están suscitándose, siempre son terribles y espantosos. Y entonces hay alguien con quien echar la culpa, porque nos han enseñado a competir.
Entonces, ¿quién es el responsable de esto? Pues claro, el presidente. Es un hombre ahí tratando de hacer algunas cosas positivas o negativas, no sabemos. ¿Pero qué? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Quién es el responsable del estado actual de mi vida? ¿Quién es el responsable de mis cosas? Entonces, hasta que no tomemos, como dices, Quetzali, responsabilidad propia, no vamos a salir de esta atolladera. Eso es un cambio frecuencial. ¿Sí? Es una visión del mundo. ¿Sí? A Jung le decía, cuando llegaba alguien le decía, me acaban de promover en mi trabajo, ya tengo trabajo. Jung decía, vamos a ver cómo solucionamos esto. Y llegaba alguien y le decía, me acaban de correr mi trabajo, me quedé sin trabajo, me acabo de divorciar. Y dice, maravilloso, fantástico, increíble, vamos a hacer algo muy bueno con esto, porque va a haber transformación. Es una visión del mundo, ¿sí? De cómo vemos lo que está pasando, cómo lo interpreta nuestro cerebro, cómo lo reafirmamos. Este sistema se está cuidando, se está protegiendo, y por eso está pasando y están creando, lo que quieren crear. ¿Sí? Es un sistema que busca protegerse a la muerte porque se está extinguiendo, el humano ya se dio cuenta que no necesita acaparar, que hay suficiente, que la naturaleza de la naturaleza misma es la opulencia total. En donde si yo hoy comparto con el que está al lado de mí, el que está al lado de mí y yo nunca vamos a carecer de nada. Pero si hoy yo restringo y cierro mi puerta y cierro todo lo que yo tengo dentro de mí, entonces ni yo ni el otro va a tener lo que yo quiero. Y entonces va a haber un conflicto, porque vamos a ponerlos a ellos en conflicto. Ellos se tienen que pelear, estos dos se tienen que no confrontar, porque va a haber este celo, ¿no? De cómo tú sí y cómo yo no. ¿Sí? Cómo tú puedes tener todas las cosas buenas y yo no. Entonces, son sistemas que están dirigidos hacia el subconsciente, son narrativas en las que nos quieren meter, narrativas de que miedo, narrativas de menosprecio, de disminución, en donde mi única salvación va a venir de alguien que hace computadoras. Sí, claro, ¿quién te hizo? Tú. Ideas así justamente son las tercera dimensión, en donde solo puede haber un orden, solo puede haber una voz, solo puede haber una persona. ¿Sí? El Taj Mahal lo hicieron, pues sí, con el trabajo de esclavos, porque hoy si hicieras un Taj Mahal te hubiera costado muchísimo dinero y hubieras tenido que pagar por ese trabajo, porque el trabajo está más estimado y más valorado. Antes eran esclavos, es como si bien te iba, te daban de comer. Te daban de comer porque necesitaban que comieras para que estuvieras trabajando. Pues la esclavitud sigue ocurriendo. De hecho, a lo largo de la evolución contemporánea del ser humano se han hecho suficientes ceremonias de transformación de la esclavitud humana. Porque el ser humano está creado con un gen de sumisión que está rompiendo. Él está diciendo, no más, ya no voy a dejar que esto no sea lo que me defina y me afecte. Todo eso es básicamente este sistema que se busca proteger. Se siente muy amenazado y vienen esas energías y esto ha creado generaciones que son negativas y que están dormidas. Tengo una amiga que lo único que hace es compartir, dar de sí misma a su familia. Se enferma una vez y la familia le reclama de por qué está enferma. Ese es el adulto que está dormido, el que no ve, el que no ve a su alrededor que necesita a su hija, el que no ve que ahora la que necesita ayuda es ella, la que siempre ha ayudado. Esa es una generación, es la generación del padre ausente, ¿no? De la madre en conflicto, de lo femenino en conflicto con lo masculino. Todo, volvemos a lo mismo, es el conflicto, la opresión, el detrimento de otros, la competencia. Yo te amo, pero después te odio. Yo me tengo que no entrar en conflicto contigo. Nómbralo. Cualquier forma de patología. Patos es sufrimiento, elogía es estudio. Entonces la sociedad contemporánea tiene un gran cuerpo de estudio de lo que es patológico. Cualquier cosa que consideres patológica viene de esta visión del mundo. Somos construcción, hemos creado estas visiones del mundo. Este mundo, gracias al Gran Espíritu, está muriendo.
pero no se va a morir fácil. Ha sido un periodo demasiado difícil y demandante. Seguimos pasando a través de él, seguimos transpirándolo, seguimos moviéndonos a través de este mundo. Entonces, este mundo no tiene una orientación espiritual, no desea que el ser humano despierte. Y debido a eso, por eso se quiere afectar la genética del ser humano. Para que el ser humano no tiene una capacidad inherente. Un ser humano que no está oprimido, reprimido, ¿no? Que no está afectado, tiene una capacidad de encontrar una fuerza ilimitada en sí mismo, de encontrar un poder ilimitado en sí mismo y de acceder a conocer el infinito cosmos del cual es parte. Ese ser humano es cada uno de nosotros. La gente es el mundo que apenas está empezando. Estamos viendo los orígenes, estamos viendo las semillas de eso, apenas. Es un mundo donde empieza a haber ya una multidimensionalidad. Es un mundo donde no solo eres un individuo, una persona que está subiendo una escala jerárquica en un mundo que ofrece gran cosa más que casa con jardín. Es como la visión capitalista de los 50 y los 60 en Estados Unidos. Es un mundo en donde tú estás en contacto con absolutamente todas las dimensiones que existen dentro de la quinta dimensión, porque las dimensiones tienen un límite también, ¿sí? Y de ahí se van a abrir más y más dimensiones. De hecho, es lo que está pasando también. Es un mundo donde la base de este mundo va a estar centrada en la colaboración, donde hay una tarea y una fuerza con otra van a colaborar para que esa tarea se lleve a cabo de la manera más eficiente, de la manera más eficaz. Es un respeto. Se respeta la tierra, se respeta el viento, se respeta el agua, se respeta al otro ser humano, se respeta su voluntad, su deseo. Hay una unidad. Entendemos que si yo destruyo sistemáticamente la naturaleza, voy a destruirme a mí. No, la tarea de ir a cortar árboles para tener mesas en mi casa o para forrar mi casa, esos árboles, es una tarea que no puede, ¿no?, seguir sustentándose. Porque si mucha gente hace eso, de repente no hay árboles. ¿Y qué es un árbol? ¿Y qué es un bosque sino la fuente de agua y la fuente de oxígeno? Entonces te estás quedando a ti, ¿no?, de lo que tú mismo necesitas. Este mundo tiene una prosperidad compartida. Este mundo entiende que al yo poseer un bien y lo comparto, te hago rico a ti y me hago rico a mí. Ambos, todos nos enriquecemos. Los seres humanos tenemos riquezas acumuladas. La riqueza de tus padres, la riqueza que se ha acumulado, las riquezas que ahorita también están económicamente. ¿Cuál es el valor de las cosas? ¿Cuál es el valor del dólar? ¿Cuál es el valor de una tierra? ¿Cuál es el valor de lo que hemos venido heredando? La gente que vive en el campo tiene una visión que va más en ese sentido. Yo siempre lo he visto. En el campo los agricultores, la gente que cultiva, les sobra. La comida a veces se tira y se desperdicia de las grandes cantidades de siembra que existen. Se les da a los pobladores y dicen, por favor tomen, úsenla, compártanla. ¿Y sabes cuánto vale un melón en Japón? 400 pesos. En México se tira. Así. O sea, así. Y la fruta te la compras en una tienda tipo tienda Liverpool. Bueno, si aquí en México hay unas tiendas que se llaman Liverpool, ¿no? Son pues unas tiendas de ropas y de ciertos artículos, pero no venden frutas. Como ese es el mercado. Hay muchos mercados locales, hay muchos mercados de esa naturaleza. Entonces, es ese valor, ese juego de mercado, que es una prosperidad que va a ser compartida. Y también va a haber la evolución de valores espirituales. Es el punto donde nos vamos a llegar a ver cuál es tu sistema de espiritualidad, cuál es el mío, por qué no compartimos esto y qué sabes tú de esto y qué sabes tú de esto otro. Para seguir viendo y llevando el mundo y la raza hacia una dimensión de evolución. Ese es el inicio, la quinta dimensión. El significado del cambio de respeto humano significa la adquisición de una rejilla. Estas rejillas ascensionales son dones del espíritu. ¿Qué es lo que vamos a integrar hoy? Son dones que vienen de la conciencia de la tierra. Gaia
es un planeta, pero es una conciencia multidimensional. Gaia existe en muchos planetas tierras. Hay muchos planetas tierras. Este es solo una Pachamama, solo un planetita. Hay muchos otros. Hay conciencia de Gaia en otros planos tridimensionales. Este plano, bueno, pues tiene parte de su historia que no vamos a entrar tanto en ella en este momento. Pero Gaia tiene una conciencia que tiene multidimensionalidad. Ella, en su gran capacidad de crear, porque su esencia es crear y crea en una gran abundancia y comparte una gran abundancia, entonces lo que hace Gaia es crear una rejilla. Junto con la geometría y el cuerpo de luz del ser humano, esta rejilla es como si te pusiera en una ola, te pusiera una tabla de surf, Gaia. Pues si viene una gran ola y la nada solo, es muy difícil. Pero si te pone una tabla de surf y dice, súbete aquí, súbete aquí para que cuando venga esta fuerza, te vayas con él. De una manera mucho más elegante, de una manera mucho más fácil. Hay una conciencia superior, de planos superiores, que también está sosteniendo esta rejilla. Desde la tierra y desde el cielo. Esas rejillas son las nuevas iniciaciones. Que yo les hablaba de este Kalachakra budista, de estas Shaktipat yogico, de este Karpa andino, que estas tradiciones están, ¿no? Siguen y seguirán transfiriendo sus conocimientos, la iniciación del Buda de la medicina, la iniciación de Tara Verde. Gaia nos está iniciando. Entonces, Gaia tiene una predominancia porque va mucho más allá de cualquier tradición. Gaia existía antes de la historia de la humanidad. El ser humano fue sembrado en el planeta. No fue un ser hecho de la costilla de otro, ni fue un ser hecho con barro y le pusieron oro. ¿Sí? Es una genética, se construyó, se hizo, es una ingeniería. ¿Sí? Entonces este ser humano se le está diciendo, hoy puedes encontrar una nueva iniciación en donde encuentres esta nueva tierra. Y esta nueva tierra va a coexistir con una tierra diferente que se está muriendo. Por a nuestro alrededor, la muerte va a seguir matando. La muerte no es más que transición. Entonces, los seres humanos que no puedan transicionar van a tener que dejar este cuerpo y van a ir a otras dimensiones donde van a continuar sus aprendizajes del alma desde esos planos. Gaia está dando esta primer plataforma que va a ser el punto de partida, porque esta decisión ya no la decidió, o sea, nosotros no decidimos, nosotros estamos con ella, pero fue una decisión que decidió Gaia. Entonces, bueno, ¿quieres hacer reír a Gaia? Cuéntale tus planes. Entonces hoy tienes una gran idea de hacer algo y de repente tiembla. Entonces todos tus planes están frustrados. Y viene un tsunami, todos tus planes están frustrados. Porque es más grande que nosotros. Si entendamos, ella es la conciencia madre. Es mucho más grande que nosotros. Entonces Gaia tomó esta decisión en asistencia a sus hijos. O sea, porque ella nos ve como pues, seres que venimos de su propio cuerpo. Y nos está dando esta plataforma para decir, ven a crear y construir los dones de esta nueva tierra. Y esta nueva tierra tiene dones de creatividad y las características que les decía, el respeto, la colaboración, la prosperidad compartida. La falta de carencia se elimina, se genera la abundancia. Cuando hay abundancia en ti, tu ser genera abundancia. Cuando hay carencia en ti, construye carencia. Entonces, por eso te dicen y nos han enseñado todo el tiempo los maestros, créalo en ti. El sembrador en ti del mundo que quieres ver allá afuera. Y por eso dicen, ¿quieres tener un novio? ¿Quieres tener amor? Construye amor en ti. Y entonces ese amor se va a construir afuera. Y todo funciona en el universo así. Esta es una ley del universo que nunca ha mutado. Todo se refleja a sí mismo. El universo se refleja a sí mismo. Entonces, lo que queremos en esta nueva ola, en nuestra nueva rejilla, es construir en nosotros lo que carecemos, accesarlo plenamente, consolidar una maestría plena de aquello que deseamos en nosotros como un acto creativo y dejar que entonces se manifieste allá afuera. Pero el miedo, volviendo a la tercera dimensión, si tú siembras miedo,
¿Y cómo sembramos miedo? Es bien fácil. Exponte a él. Embárrate de él. Empápate de él. Deja que te inunde a través de imágenes, a través de cosas que escuchas, a través de historias negativas de miedo. Continúe constantemente y en poco tiempo vamos a volvernos eso mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace un ser humano todos los días? Pues un ser humano necesita una disciplina, necesita un punto de enfoque para poder moverse hacia donde realmente desea, porque él tiene esa capacidad. ¿Sí? Él está al mando del timón del barco de su vida. Si este ser humano entiende, es lo que nos está dando Gaia la oportunidad de decir, pero es que tú lo vas a construir. Y hay una construcción individual que al unir esa construcción individual con una construcción grupal, entonces es cuando se genera un gran cambio. Es una tendencia. Es la masa crítica mínima. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Estamos en la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es un mundo que está en esa transición, porque no es un mundo del todo, porque es un mundo informacional también, es un mundo sutil. Si te fijas, la información es mente. No es materia, es mente. La información es mente. Entonces, en la dimensión, ahí sí existe todavía la polaridad. Ahí en la cuarta dimensión tú puedes ser perseguido por algo que viene hostilmente a comerte, o tú puedes volar con unas alas del ángel a los cielos. Es parte de tu sueño, es parte de un reino psíquico. La característica del miedo es que el miedo no puede producir, el miedo solo puede extraer. El miedo se muere de hambre todo el tiempo. Y por eso los budistas, Pedro, tú sabes de esto, les llaman los espíritus hambrientos. Porque nunca se sacian, siempre están en carencia, nunca es suficiente su propio ser. Entonces tienen que extraer, y como para poder extraer necesitas crear un cambio y abordar tu miedo de frente y transformarlo, ser guiado, sanarte o hacer un cambio de alquimia, de conciencia, de transmutación, para que puedas accesar a una energía que es infinita, total y absoluta. Tú, sí, así vas, luz. Oh. Y que no va a tener jamás ninguna carencia, porque es la energía que ha construido y creado todo en el universo. Todo el universo es energía, es lo que estamos entendiendo. Entonces, ¿con qué te quieres alimentar? ¿Con néctar o con carroña? El néctar sabe mejor. Pero en la Señora de los Anillos es, pues sí, los elfos se alimentaban de plantas. Y los enanos decían, guácala, qué horror, plantas. A mí eso de carne, ¿no? De la costilla, ¿no? Del cordero, donde yo lo voy a saborear porque está más sabroso. Entonces, sí, ese es un alimento, pero es un alimento que produce cosas diferentes. A nivel espiritual es igual. Los seres humanos nos estamos volcando hacia una depuración de nuestra alma. Es el momento de rectificación del alma. Es el momento del perdón del alma y es el momento donde el alma va a ascender, a accesar a esos nuevos dones, a esas nuevas facultades. Las nuevas facultades y los nuevos dones, lo que nos hablaban antes los maestros es la sincronicidad. La sincronicidad va a ser la esencia pura de la creación. Tú quieres algo, va a venir alguien que quiere eso, algo más, y juntos lo van a construir. Mágicamente, espontáneamente. Entonces no necesitas acumular millones de dólares, que quién sabe qué valga, en el banco para que tengas tú los sustentos que necesitas para seguir, para dar el siguiente paso que necesitamos dar. Esta transmisión de rejilla es lo que vamos a recibir. Está dentro de los templos. Dentro de la tierra hay sociedades y hay templos. Hay construcciones. Un templo construye energía. Un ser es un ser, cualquier ser es un ser de energía y está construyendo consigo mismo todo el tiempo su realidad. Este lugar es el que vamos a conectar y de donde vamos a recibir este nuevo don. Entonces eso es un don, es una facultad, es un regalo, lo vamos a recibir como tal.
Es un regalo que vienen y te dan, es un regalo preciado que dicen, toma, aquí está. Y ese regalo va a empezar a transformar y a modificar muchas cosas en nosotros, que son los dones de la quinta dimensión. Estamos en el tránsito, en la cuarta dimensión, un robo de energía. Cuando el ser humano está en la quinta dimensión, yo ya no necesito robarme energía de ti, porque yo entiendo que tú eres otro yo, somos uno mismo, somos un mismo ser, descubriéndose, uniéndose para lograr algo en común. Entonces no nos podemos dividir y nos podemos atacar y nos podemos divorciar, porque siempre nos vamos a amar, porque no va a haber el conflicto. El conflicto, el divorcio, ¿por qué es? ¿Quién se ha divorciado? Bueno, el divorcio, ¿por qué es? Siempre es por el dinero, hombre. Decía una amiga, aquí solo necesitas, la gente envidia el amor y el dinero. Entonces quien tiene el amor se lo quiere robar. Pero ¿por qué te robas el amor si hay suficiente amor? Somos seres de amor. Tú tienes suficiente amor. Tú tienes suficiente amor para crear y construir cosas que ni nos imaginamos, ¿verdad? Nati, ¡oh! Bienvenida. Tenemos suficiente amor para construir eso. Pero pues te tienes que volcar hacia allá. O tu opción es, o sigue en el miedo, o sigue en la competencia, o sigue en la opresión, o sigue en el detrimento de los demás, o sigue en la deslealtad, o sigamos en el engaño, o sigamos en la represión, o sigamos en la separación. Y hay seres que les encanta dominar, les encanta reprimir. El represor le fascina tener miedo. ¡Ya entró en la casa! ¡Ah! ¡Corran todos! ¡Ay! Viene el represor. Ya llegó el licenciado. Dígame, licenciado, ¿cómo le puedo servir, licenciado? ¿Qué va a decidir hoy, gobernador? ¿A cuántas personas va a meter a su prisión? Cosas así. El represor le encanta. Es un juego de niños. Perverso, hostil, lamentable, terrible. Pero es lo que hace. Le gusta. No sé por qué le gusta, porque... Pues no sé por qué le gusta. No sé por qué le gusta. Bueno, entonces el cambio de dimensiones, las rejillas vienen con estos interplanos del planeta Tierra y los planos superiores. Esto va a suceder en nuestra conciencia, va a suceder en nosotros y eventualmente se va a volver a manifestar hacia allá afuera. El ego, y esto si quieren también pueden anotar cosas que sean relevantes para ti. El ego es algo muy importante en esta transición. El ego no nos los podemos quitar. Muchas tradiciones espirituales asocian al ego con algo negativo. Es como el ego es terrible, mátalo, destrúyelo, sácalo de tu existencia, de tu realidad. Y esto es equivocado, desde mi punto de vista. Necesitamos un ego, solo que es un ego que sirva a un camino superior. Nada más, es simple. Necesitamos un ego que no obstruya la evolución hacia un camino más alto. Necesitamos un ego positivo, no un ego negativo. Un ego negativo tiene las características que ya nombré. Un ego positivo tiene las características que ya nombré. O sea, la tercera dimensión, la quinta dimensión. Y el ego es gran parte porque es una estructura de quienes creemos ser. Es una estructura que filtra también la realidad de quienes somos. Entonces, lo que somos mucho más que el ego, pero el ego te hace creer que eres algo que no eres o sí eres. Y ese es el juego del ego. Y el ego lo que hace es compara, hace unos menos, otros, porque el ego es justamente la conciencia dual, el cerebro dual. Entonces el ego que sirve al corazón, el corazón abraza y colabora y construye con lo que está a su alrededor. Es común que en el camino espiritual se quiera bloquear al ego. Y eso es equivocado. Porque ¿por qué quieres bloquear algo que también es parte de ti? Es como querer cortarte una mano. No, pues no te cortes la mano. Nada más que esta mano ya no te dé puñetazos a ti misma. Úsala para agarrar y asirte de alguna cosa que necesitas. Es útil la mano, ¿no? Hasta donde yo sé. Imagínate no tener una mano. Es útil la mano. Entonces la mano es útil, pues úsala. El ego es útil, úsalo. Pero no dejes que te domine. No dejes que marque y defina
los pasos que tú has de dar y el camino que tú has de seguir. Y el ego, hasta los egos espiritualizados, están viéndose en la necesidad de evolucionar. Porque el ego espiritualizado es el que le han enseñado de acuerdo a una tradición cómo debe de ser y comportarse y hasta reírse. Todos se ríen igual. Entonces, ¿por qué te ríes así si no te quieres reír así? Si tú no eres eso. Es la autenticidad del rostro, es la limpieza. Lo vamos a hablar desde este punto de vista porque hay muchos puntos de vista donde lo vamos a ver. El ego es vulnerabilidad. Ojo. El ego es sentirse vulnerables. El ego es crear una protección alrededor de la vulnerabilidad que tocamos. Entonces, el ego en miedo, ¿qué hace? Defiende el miedo. Qué loco. Qué funesto. Cuando ese ego, que si se vuelve un ego evolutivo, va a decir, ¿sabes qué? El miedo no me ayuda en mi camino de vida. O levante la mano quien quiera vivir en miedo. Entonces, como el ego, que es este continuo y constante diálogo que está fomentando y ejercitando una solidificación de ese miedo, es lo que el ego hace. De hecho, el miedo, por eso es una construcción de la tercera dimensión. Porque en otras dimensiones no existe el miedo. Su característica es que no existe el miedo. Cabe decir que es una ilusión. El miedo es una ilusión, pero es una ilusión muy persistente y muy tremenda. Porque cuando hemos estado en miedo, y lo sabemos todos, sí se siente muy real, ¿no es cierto? Puta, sí se siente muy real. Desde niños nos decían, ¿no? En la noche, ¿no? Sonaba, ¿no? La puerta rechinaba, ¿no? En las noches y se te hacían los pelos de punta y hay algo ahí que es oscuro, generalmente en la oscuridad, denso, oscuro, el cual hay que cuidar. Pues llega tu papá, ¿no? A ver, levanta y prende la luz. No hay nada aquí, cero miedo, ¿no? Y se acaba el miedo. Bueno, no sé cómo les fue a ustedes. Algunos nos apanicamos. Yo con mis hermanos veía el Exorcista. Una vez recuerdo que en nuestra casa nos dejaron nuestros papás, se fueron nuestros papás, estábamos bien chiquitos, era una tarde nos dejaron. ¿Y qué hicimos los tres escuincles? Ver el Exorcista. Entonces yo era el más chiquito y estábamos todos así, ¿no? Entre fascinados, entre el miedo de que estábamos los tres finalmente en una casa, ¿no? Viendo estas imágenes de la, ya sabes, del pescuezo que le daba vueltas. Digo, ¿se acuerdan del Exorcista? Yo no sé en qué generación estamos, pero el Exorcista le daba la vuelta así. ¡Ah! Era de miedo. ¡Qué horror! ¡Qué grotesco! Imágenes de miedo. Pero sin embargo había como una adicción, una fascinación, porque era algo que paralizaba y congelaba todo, hasta hacía frío el miedo. Y yo recuerdo esa experiencia, después decía, es una película. Cuando vi El Exorcista detrás de las cámaras, dije, es una película. Pero la vida es así, porque esto es una película también. Entonces parece como que es muy real, porque estamos inmersos en los personajes de la película y del miedo. Entonces nos volvemos eso mismo. ¡Qué loco! La facultad de la conciencia de convertirse en eso mismo, que continuamente está observando y contemplando. Este es lo que hace el ego. Primero también es la vulnerabilidad física, y cabe decir que la vulnerabilidad física es auténtica, es real. Tenemos un instinto de protección de la vulnerabilidad física. Pero en este instinto, en este cuerpo físico, existe también la sensación de muerte. ¿Ustedes cuántas veces han sentido esto en los últimos meses? De que no vaya a ser que algo me vaya a llegar, no vaya a ser que el exorcista vaya a venir. Llámesele como se le llama ahora. Los bebés somos vulnerables. Un bebé es increíblemente vulnerable. Necesita que su necesidad sea atendida. Su sentido de seguridad y de protección. Después tenemos vulnerabilidad como adolescentes. Nuestro ego es un mecanismo que nos ayuda a lidiar con ese sentido de ser vulnerables. Y la hostilidad en la escuela, ¿no? El bullying, si alguien era hostil con nosotros, el ego tenía que adaptarse a un mecanismo para lidiar con esa situación, para proteger el sentimiento individual que estaba teniendo. Recuerda, el ego es la protección que construimos alrededor de nosotros.
como un ego negativo. Entonces pregúntate, cada vez que quieras proteger algo, cada vez que te sientas vulnerable, ahí hay un trabajo muy importante que hacer para dejar esa estructura de ese ego negativo. Nuestro ego hace eso, es como lidiamos en el mundo, es muy condicionado. El ego está entrenado, se le enseñó desde la cultura, desde la sociedad, continua y constantemente, repetitivamente, lo que tiene que decir. El ego se le está entrenando ahorita, no salgas de casa, no salgas de casa, no salgas de casa. Fíjate, puedes asociar lo que te estoy diciendo, la protección que creamos con la estructura del ego. Entonces cuando no hay ego, pues ¿cuál es tu casa? Bueno, para empezar, mi casa no está limitada a 4 paredes. Tu casa no está limitada, pues no sales de casa, pues como alguien no sale de casa, bueno, pues voy a viajar en el universo. Pero el ego empequeñece, porque el miedo lo que hace es contrae. ¿Has observado eso? ¿Qué hace el miedo? Contrae la energía, la hace más pequeña, la hace más limitada. Y llega un punto crucial que si se contrae demasiado con la frecuencia que está ahorita, por eso se llama crisis, porque viene una nueva energía y lo tiene que romper. Y entonces cuando tú has trascendido un miedo y todo el mundo lo hemos hecho, nos damos cuenta de que, pues no era tan difícil, no estaba tan terrible. Quedarse sin dinero no era tan malo. Tuve menos responsabilidades, quedarse sin trabajo. Ahora todo el mundo está peleando. ¿Cómo que no hay trabajo? ¿De qué hablamos? ¿Cómo que no hay trabajo? Si todo el tiempo hay trabajo. Hay miles de cosas que hacer. Pero claro, el ego que tiene un estatus social, ¿no? Que ya gana tanto, que ya era jefe de no sé dónde. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo ahora se va a dedicar a vender? Esto no lo hace, ¿no? Es como, ¿cómo yo me voy a degradar? No hay nada degradante en el trabajo. Todo trabajo es sagrado. Todo trabajo es sagrado. El ego es una expresión externa, es un adoctrinamiento de los sistemas educacionales. Sistemas humanos rígidos es una doctrina, ¿sí? Que no enseña a pensar, sino que enseña a seguir. El ego es sometido, tú haces esto, pero no piensas por qué lo haces, nada más lo tienes que hacer. Entonces, ese ego negativo es el que tiene mucho conflicto en este momento. El que está obligado a tener que pensar por qué hace las cosas y tener que indagar y tener que cuestionar basada en la información. En la Edad Media, ¿saben qué creían? Que uno debía protegerse del sol. Es una creencia real. Entonces la gente se guardaba en sus casas y no salía al sol. Y no limpiaba sus áreas, sus espacios, porque decía que las bacterias venían del sol. Y entonces la mente creó eso y creó una realidad acorde a eso. Hasta que llegó alguien que dijo, a ver, oigan, yo ya me puse a investigar. Ya me puse a investigar un poquito. Y no, el sol de hecho mata a las bacterias. Entonces abre tu cortina y deja que se ventile tu área física. Deja que entre el sol, deja que entre aire, agua, tierra, elementos somos. Deja que esté muy sano, deja que esté muy abierto y va a estar mucho más sano. Entonces, ¿qué creen que dijeron las personas que estaban en ese momento viviendo? Pues que no era cierto. Hasta que llegó un punto en donde simplemente llegó el tiempo para esa nueva creencia. Hoy llegó un punto donde las nuevas creencias están a punto de emerger, que esas son las creencias de la 5D. El ego es nuestra expresión externa, es nuestras creencias, nuestra identidad. Es la manera primordial de movernos el mundo basado en esa competencia. Tiene valores de adaptación con los demás. Es muy común que los niños adopten los valores que tienen los padres y los defiendan, ¿sí? Es muy común. Esto pasa todo el tiempo. El ego negativo es donde somos rígidos, fíjate, rígidos, somos fijos, somos robóticos. A ese ego negativo se le dice qué hacer y lo hace. Es el perfecto obrero. No cuestiones, no indagues, no preguntes, nada, no investigues, no concluyas tus propias conclusiones basadas en tu investigación, basada en tu exploración. Sigue esta doctrina. Es así. ¿A qué suena eso?
el ego negativo nos vuelve esto, robóticos, y el ego iluminado o el ego positivo es el ego que es flexible, que se adapta a las situaciones. Voces del ego hay muchas dentro de nosotros, hay arquetipos, la voz del crítico, la voz del conformista, la voz del perfeccionista, la voz del implantador de la regla, del controlador, del artista, del profesor, de la víctima, del niño, de la prostitución. Son parámetros de estructuras, o sea, dentro del ego, las estructuras del ego, hay arquetipos del ego construidos. Entonces la víctima es alguien que ve de acuerdo a un sometimiento personal casi todas las experiencias de vida que está teniendo y que está encarnando y experimentando. Es una polaridad. Todas las partes del ego existen en polaridad. O sea, el ego está en problemas porque es una bolita de ping pong que está rebotando dentro de sí mismo a través de todas estas programaciones. Entonces, como vive en polaridad, reprime. Esto es muy importante. El ego reprime. Y esto lo empezó a establecer Freud. Freud fue en la época contemporánea que empezó a hablar del ego y que empezó a hablar del id y que empezó a hablar de las partes dentro de nosotros que están reprimidas. Entonces, si tú tienes una familia donde en esta casa no se juega y tus padres implantaron un no juego, la necesidad de jugar es tan inherente en un ser humano que va a reprimirse. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando no esté la fuerza opresora, va a, no, o sea, 15 horas Xbox, bueno, yo no sé a qué juegan cada quien, ¿no? 15 horas Xbox, jugar, porque es lúdico, porque necesita cada ser humano, un adulto sano, juega, porque tiene su niño sano. Entonces, cualquier cosa que es reprimida va a rebotar por otro lado, de una manera más fuerte, cuando esa energía le llegue el tiempo a liberarse. Por eso hay que tener cuidado. Y ahí es también la adquisición de la sombra. Cuando tú niegas algo de otra persona, probablemente le estás negando también dentro de ti. Tiene que ver con el juicio, tiene que ver con la separación y la dualidad, con entender que todos somos parte de todos. Entonces, cualquier aspecto reprimido que tenga en nosotros y que sea apático, en lugar de tener una acción con un significado, vamos a encontrar este juego y esta polaridad del ego. O sea, el ego es todo lo que hemos estado experimentando. Por eso el ego no se permite de escuchar. Es rígido. En una conversación, de hecho, se ha establecido las formas en las que una conversación puede evolucionar. Hay personas que no quieren conversar, hay personas que quieren que sus visiones sean impuestas, y si tú no estás de acuerdo con la visión que es impuesta, entonces se pelean contigo. Entonces viene un ataque, y viene un ataque a tu persona, aunque es nada más basado en una idea. Entonces, hay que considerar esto de una manera para poder hacer también este cambio. El ego es una parte crucial, independientemente de los dones del espíritu, que eso lo va a facilitar más, que es lo que vamos a ver. El ego tiene mucho que ver con la vulnerabilidad, el uso de su poder, el uso del ser, hacer, lo masculino y lo femenino. La parte de tu vida que se siente dominante, si eres capaz, si eres un padre capaz o un ser humano productivo, todo tiene que ver con el ego, con esa estructura que viene a ser del ego. ¿Con qué parte te sientes bien de ser? ¿Con qué parte te sientes bien de estar? ¿Cuándo permites el silencio en ti? ¿Cuándo no permites el silencio en ti? Desde que empieza el día empezamos a la verbalización continua en la mente. Y cuando accesamos a nuestro ser intuitivo, más que el ser lógico, como la intuición, la frecuencia, la energía, el sentir las cosas, donde nos sentimos más poderosos, y el juego de la sombra. Esto son temas de estudio que por lo general vienen en estudios de psicología profunda, por lo general vienen en estudios de espirituales, donde nos enseñan a ver estas partes de nosotros, a sanarlas y a liberarlas, porque estas partes de nosotros están robando energía de nuestro ser, están robando energía evolutiva cuando estamos metidos en el ego. Y cuando estamos metidos en el ego, pues casi todo el tiempo, esa es la cuestión.
mientras nuestro ego estamos usando nuestro ego positivo y está orientado hacia la evolución, eso es lo más que podemos llegar a hacer. Es algo muy, muy, muy importante. Entonces, vamos a recibir también nuestros dones. Las semillas estelares que hay en el planeta lo que vienen a hacer es agregarle a la humanidad otra dimensión. Por eso la quinta dimensión viene de las semillas estelares en un sentido. Las semillas estelares, pues sí, son personas, son espíritus que están encarnados, pero que están basados en personas, pero son frecuencias también. Es cuando nuestro mundo de realidad deja de ser un mundo de realidad que nosotros hemos concebido, donde vemos una realidad que es completamente diferente. Entonces, si yo te pusiera en medio de puros delfines, y los delfines te pudieran transmitir cómo ven las cosas, cómo sienten y cómo experimentan la realidad, tú dirías, ¿qué es esto? Es una realidad completamente distinta a la realidad humana, completamente diferente, mucho más rica, mucho más expansiva. Entonces, nuestros egos tienen que ver, hay que recordar que el ego está eligiendo una línea de tiempo, ya sea del miedo en este momento, el miedo o la libertad. Digamos que ahorita estamos en este gran juego, la opresión, represión, repetición, porque esto ya ha pasado muchas veces, tenemos que entender eso, esto ya ha pasado y lo estamos repitiendo. Entonces nuestra tarea es esa exploración para transformar atentamente, presentemente, conscientemente. También trabajar nuestras líneas ancestrales, paternas, los desafíos, los valores, las visiones que han tenido nuestras familias y que nos han implantado y nos han heredado. Hay cosas buenas que nos han heredado nuestras familias, otras cosas no son tan buenas. Esas son cosas que tenemos que seguir revisando. Es algo donde hemos absorbido mucha energía, donde estamos construyendo energía. Entonces nuestra familia repite patrones energéticos y frecuenciales, que los cuales nosotros somos parte. ¿Sí? Entonces, al día de hoy podemos accesar a los regalos de la sociabilidad, de la generosidad, de la exploración, que tiene que ver con negocios nuevos, con música, tiene que ver con formas de vida diferentes, donde todos vamos a ser mejor atendidos, sistemas de trabajo más ricos, más sanos, más equilibrados. Porque hemos vivido una sociedad de opresión económica, en donde nuestros cuerpos no dan más, nuestras mentes no dan más, donde no podemos llevarnos a esos excesos porque estamos pagando un precio muy grande. Todo cambio empieza en el presente, ¿sí? Todo cambio necesitamos hacerlo en las circunstancias del momento en el que estamos, en la transición en la que estamos, en entender nuestro sentido de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, cuando hay muchas personas que hoy están diciendo, voy a esperar a que todo pase. Entonces la pregunta obvia es, ¿qué es lo que crees que va a pasar? ¿Y qué pasa si no pasa lo que crees que tiene que pasar? O sea, ¿qué estamos esperando? Hoy tenemos una necesidad de estar más sanos, hoy tenemos una necesidad de resolver nuestra economía, hoy tenemos una necesidad de sentirnos libres y comunicar y expresarnos. Y hay mucha gente que está viendo simple y sencillamente reprimida. Me decía un alumno de yoga, extraño mucho las clases, pues vea las clases. Y no me contestó. Yo sé lo que pasa detrás. Pues si extrañas algo que te hace profundo bien, y tú lo sabes, porque hacer yoga es algo realmente muy positivo, como hacer ejercicio, ¿por qué no lo haces? Por el miedo. Porque el ego está diciendo no salgas de casa. Pues ¿cómo no vas a salir de casa? Es que vives en una prisión. El ego vive en una prisión y recrea una prisión. La necesidad de salir de casa no es opcional. Para algunas personas no es opcional. Para algunas personas es una necesidad de hacerlo. Y debido a esas personas estamos pudiendo mover también la economía y resolver nuestros asuntos y resolver nuestras cuestiones, nuestros problemas de la vida diaria, circunstancias que tenemos que atender. Entonces, cada vez que tú tengas un impulso de hacer y llevar a cabo algo y no lo haces, es donde tienes que indagar y transformar ese sentido de protección y traspasarlo. Porque la muerte está garantizada, eso es un hecho. La muerte es algo en lo que vamos a tener que enfrentar todos. Pero vamos a aligerar el miedo a morir. Porque el momento que aligeramos el miedo a morir, realmente empezamos a vivir. Por eso, en las tradiciones se reza, ayúdame a trascender el miedo a vivir y el miedo a morir.
Porque tengo miedo a hacer y tengo miedo a no hacer. Tengo miedo a meterme en la relación y tengo miedo a no meterme en la relación. Tengo miedo de hacer la empresa y tengo miedo a no hacer la empresa. Tengo miedo a hacer este gran proyecto y tengo miedo a no hacerlo. Entonces, ¿qué fregadera es esa? ¿Así vamos a vivir? Claro que no. Entonces aunque tengo miedo, lo voy a hacer. Entonces por eso se reza, ¿no? Coloquialmente dice, hoy haz una sola cosa que te dé miedo a hacer. Porque el que va trascendiendo sus miedos, llega a un punto donde se vuelve una fuerza inquebrantable del espíritu. Y vamos a lidiar con lo que realmente tenemos que lidiar. Entonces, el sometimiento y el aprisionamiento de no vivir es, pues tú puedes hacer, pues claro, cuídate, protégete, deja que tu sistema inmunológico esté al máximo, defiéndete, escucha a doctores éticos, escucha a doctores de verdad, escucha la incongruencia que existe entre estos parámetros que están limitando, ¿no? El derecho que cada quien tiene que reclamar, el derecho de escuchar el corazón y hacer lo que uno considera que es correcto para su vida, para su felicidad. La Matrix de la tercera dimensión genera muchísimo estrés. Entonces, cuando un ser humano esté sobreestresado, es muy difícil que este humano se empiece a cuestionar estas cosas. Entonces, aún en otro nivel, se dice que también este momento lo creamos desde nuestro futuro, y eso es otro ámbito de estudio, para parar un momento y decir, ¿dónde estoy? Mucha gente dice, esto ha sido la mejor bendición, que siga la cuarentena para que ya no tengan que trabajar como, ¿no? Como burrito de carga, como puerquito de granja, y que pueda tener un día para mí, por el amor de Dios. ¿Saben que hay estudios que especificaban que había personas que vivían en ese mundo de la tercera dimensión donde no tenían un día libre? En 8 años no tenían un solo día libre. Había personas que decían, un día libre, bueno, pero ese día hago mi ropa, la lavo, limpio mi casa. No, ese no es un día libre, eso es un día de trabajo. Limpiar las cosas es trabajo. Es estar presente haciendo una actividad. Entonces, cuando tenemos esa pausa, entonces otras cosas emergen en nosotros. Pero eso va a emerger si sabemos usar la energía de ese momento, ¿no es cierto? Estamos en este momento. Entonces yo los invito a que usemos este momento de la manera más extraordinaria posible. Subámonos todos a esa gran ola, a ese gran movimiento, a esa gran propulsión de energía que nos está llevando. Dediquémonos de lleno a transformar esos aspectos en nosotros. Y entonces, del otro lado, ¿sí? En la isla donde vamos a aterrizar, en la tierra nueva donde vamos a aterrizar, vamos a ser seres distintos. Vamos a ser seres transformados. Entonces, revisa mucho tu niño interior, porque ese sentido de protegerse tiene que ver mucho con el niño interior. Cada argumento, sea científico, político, religioso, que fomente la vulnerabilidad del ser, es un discurso restringido del ego, manipulado, limitado. Es otra forma del miedo. Por eso, aunque seas un gran científico de no sé qué escuela, si tu discurso está basado en el miedo, sigue siendo el problema. Porque el miedo va a seguir, porque solo esa es la esencia estructural que está limitando la expresión del ser. Entonces, hay que salir del trauma para poder hacerlo, hay que sanar. A veces nos enfrentamos con emociones realmente muy duras, muy poderosas, muy fuertes, es verdad. Hay que sanar mucho. Hay que tener mucha paciencia con nosotros. Hay que dejar estos sentimientos de no estar seguros, de falta de confianza, de agresión y de hostilidad. Dejémonos de transferir falta de confianza y hostilidad entre unos y de otros. Confiemos, pues los únicos que nos tenemos somos nosotros mismos para caminar este sendero. Hay que dejar la vergüenza también, el crítico, y hay que darle el aspecto sano de esta investigación interna, que es el niño, que es curioso, que le gusta la aventura, que le gusta el juego, que le gusta el descubrir. Esa parte de nosotros tienes que cuidarla, es tu tesoro. Nunca dejes de alimentar esa parte de ti. Esa parte de ti es tu oro. Esa parte que te lleva a la investigación, a la curiosidad, a la evolución.
Sé como el gato curioso, que no lo van a matar, ¿sí? Investiga qué pasa si tu patita le hace así al otro gato y lo empuja. ¿Qué pueda pasar? Investiga sanamente. Entonces, eso de alguna manera es, si lo queremos, una estructura de nosotros que tiene que confrontar, que tiene que ser un poco rebelde, o mucho, ¿sí? Para no conformarse con el status quo. Si algo te somete, no te conformes con lo que te somete, porque hay un trauma de todo tipo, que tenemos que ir sanando poco a poco. Esto viene desde vidas pasadas, vidas paralelas, donde hemos sido traumatizados. Y como esto se está repitiendo, ya ha habido encarcelamientos sociales, muchas veces. Lo que pasa es que ahorita hay un tinte distinto. O sea, lo mismo, como dicen en la India, ¿no? The same, but different. Lo mismo, pero diferente. Lo mismo, pero distinto. Se va cambiando, tiene un tinte diferente. Hoy tenemos una capacidad mucho más grande. Lo que hace cientos de años, Edad Media, estaba ocurriendo. Usemos eso a nuestra ventaja. Entonces, hay muchos regalos, hay muchas habilidades nuevas de pensar, del artista, del liderazgo, que nos podemos ayudar, que podemos usar para lo que viene, para llevarnos hacia un lugar de la dimensión de la salud. La salud no es tan difícil. No es tan difícil de entender. Las cosas que no debemos de ingerir, las cosas que debemos hacer para mantener. El cuerpo necesita un mantenimiento. Es como tú, si tienes una mascota, si tienes un perro, sabes que un perro necesita dos cosas: amor y que lo saques a pasear. Nada más. Bueno, y que levantes, ¿no?, lo que va a echar. Nada más, no necesita nada más. Con eso tu perro está feliz. Pero ten un perro en un cuarto y de repente te empieza, no, necesito mover mi energía. Entonces por eso los humanos se sanan con sus perros, porque también mueven su energía, ¿sí? Porque también los hacen correr, los hacen salir, los hacen, ¿sabes? O sea, ten una mascota, cuídala. Dice, empieza por un cactus. Oye, empieza por un cactus. Y si se te muere el cactus, ya, no, tache. Empieza por un cactus y ya estés responsable del cactus. Ya si el cactus se te muere, pues tienes problemas. Después sigue por una mascota. Después a lo mejor puedes tener una relación y después tal vez después puedes tener una familia. Idealmente. Eso se dice. Volvámonos responsables de nosotros. Entendamos qué necesita nuestro cuerpo. Y hay muchísima información. Afortunadamente hay muchísimos maestros enseñando qué es lo que es bueno para ti en términos de tu salud. El organismo físico es un organismo que tiene una parte material como animal, que tiene que subir árboles, que tiene que moverse. En el yoga se replica eso todo el tiempo. Y ahora ponte como el chango, y ahora ponte como la vaca, y ahora estírate como el río. Porque al estirar abres tus energías, ¿no? Y mantienes tus sistemas energéticos de una manera correcta. Entonces hay salud para el cuerpo, hay salud para la mente, hay salud para la psique. No está tan difícil. Solo tenemos que, ¿no?, nuestras fuerzas en oposición dentro de nosotros, empezar a moverlas, a transformarlas. Los dones que vienen de las dimensiones son dones increíbles. Vamos a entrar en un mundo multidimensional, donde todas nuestras nociones espirituales también van a tener que ser trascendidas, expandidas. ¡Qué bueno! Qué bueno que no nada más era lo que nos habían dicho. Son otras programaciones mucho más amplias, mucho más grandes. Entonces la ascensión tiene que ver con esto. La palabra ascender tiene que ver con llevar nuestra frecuencia y nuestra conciencia hacia ese lugar. Hay cosas que no pueden subir. Es como si vas arriba de una montaña. ¿Alguna vez han subido una montaña? Sabes que empiezas con una mochila bastante grande, y lo que llega hasta arriba, eso te dan ganas de hasta tirar la mochila y solo subirte a ti misma, porque no necesitas todas esas cosas que tú creías que ibas a necesitar. Es lo mismo en este momento. No necesitas para pasar al otro lado todas esas cosas que crees que vamos a necesitar. Entonces no te sometas, no te ates, no te apegues a la materia, porque allá arriba no vas a necesitar tanto materia. Vas a necesitar más energía.
Entonces el camino de ascensión es estirar la frecuencia a dimensiones más altas de luz que van a traerse al cuerpo. El cuerpo va a despertar su facultad del sistema nervioso y diferentes facultades y paquetes genéticos también. Parte de este proceso de la ascensión involucra nuevos códigos que están bajando y que hoy vamos a recibir de ellos. Estos códigos están bajando, también los está dando la Tierra. Y entonces vamos a tener que pasar por periodos de integración, porque nuestra energía se está adaptando, el Sol está mandando nuevas partículas, se estudia que hay nuevas partículas que está mandando el Sol, el plasma del Sol, entonces molecularmente incluso estamos cambiando. Si estos son discursos contemporáneos donde estamos pasando del cuerpo del carbón al cuerpo del silicio, nos estamos transformando, nos estamos volviendo más luz que materia. Hay una activación del DNA. El DNA es toda la cuerda, ¿no?, de potencialidades que hay dentro de nosotros. Es la estructura arquitectónica de las células en nuestro cuerpo. Son bandas de conciencias y nuestra limitación del DNA es algo muy antiguo y ancestral, historia de la humanidad, que se ha visto a la exposición de manipulaciones genéticas. El cuerpo humano puede, a través de su propia genética, ascender. Sí, sabemos cómo hacerlo, y activar estas 12 bandas del ADN, ¿sí? Estas 12 bandas de quiénes somos, este humano completo y conectado, este humano despierto y positivo que necesitamos todos tener. Hay que sanar el cerebro, estudiemos qué afecta el cerebro, léanse el libro que se llama Cerebro de Pan. Hay un libro que se llama Cerebro de Pan, que habla que pues, si tu sistema está muy glucosado y tu sangre está muy glucosada, pues tu cerebro no va a dar. Entonces no va a poder aprender nuevas cosas. El hipotálamo se tiene que activar con diferentes sustancias, suplementos, para que pueda crearse y recrearse la capacidad de conocer nuevamente. Entonces ustedes saben lo que es el cuerpo acidificado también, el cuerpo que no es alcalino. Eso es algo que hay que quitar, ¿no? Tenemos que tener un cuerpo alcalino para poder hacer este cambio. La glucosa, demasiada sangre espesa, no es nada positivo, nos va a enfermar, nos va a hacer sujetos a grandes cantidades de enfermedades, nos va a exponer a esas enfermedades. Tenemos que limpiar también el estómago, el intestino, porque está nuestro segundo cerebro. No se tiene que atorar nada en el estómago o el intestino, lo que se atora ahí produce toxicidad. Estas son cosas que se han hablado de maneras muy extensas y muy específicas en talleres, cursos. Sepamos lo básico, ¿sí? Sepamos lo básico y actuemos desde eso por nuestro propio bien. Es nuestra responsabilidad personal hacer eso. En la tercera dimensión se dice que solo hay 2 bandas del ADN y nos faltan 10. En la cuarta se empiezan a activar y en la quinta finalmente se empiezan a activar estas 12 bandas. Ya que estén las 12 bandas activas, ahora sí va a ser el inicio de la evolución del ser humano. Los andinos hablaban que a partir del 2012 iba a empezar a aparecer el verdadero ser humano, que era el ser humano, el Homo Luminous, que era un ser humano sano, consciente, presente, atento de su realidad, no ausente. ¿Y dónde está mi papá?, decía el hijo. No, pues se fue a la tienda a comprar cigarros y ya no regresó. ¿Dónde está el papá en sus creaciones? ¿Dónde está? ¿Por qué no está presente? ¿Por qué no está atento? ¿Por qué no estamos ahí con las cosas? ¿O por qué estamos? Porque estamos todos divididos, estamos rebotando, porque nuestro ping-pong de nuestro ego no nos deja estar conscientes, presentes en lo que necesitamos estar y en dónde necesitamos poner atención. Y es momento que eso concluya. Es momento de ascender. Y lo vamos a hacer. Entonces aquí estamos, tenemos mucha asistencia. Los seres espirituales que están aquí, que tienen el orden más alto de jerarquía en el universo, no van a hacer el trabajo por nosotros. Y esto se ha estipulado muchísimo y se ha clarificado. No lo van a hacer. Nos van a acompañar. Nos van a agarrar de la mano. Nos van a decir, miren, es por aquí, es por acá, es por aquí, es por acá. Nos van a abrir los caminos, nos van a enseñar las direcciones, nos van a echar una lámpara y nos van a decir, mira, camínate por ahí. Pero yo, solo yo, soy el único que es la energía y la conciencia y la voluntad de evolucionar a mi propio ser. Entonces la evolución ya llegó y tenemos que todos empezar a caminar hacia allá. Entonces ya basta de esas historias de degradación, de rompimientos, de desacuerdos del ego, ¿sí?
donde siempre estamos en dolor, donde siempre estamos en malestar, donde incluso si es una persona que ya no está en tu vida, no tienes por qué estar en conflicto con esa persona. Donde hay armonía, donde hay resolución. Cuidemos y busquemos la resolución de todas las cosas, activamente, y no vamos a fallar en avanzar. Esta misión primordial de estas semillas es la unidad, el amor y la posibilidad, la responsabilidad personal. Cada uno tiene una misión en particular. Esto puede presentarse como sanación, enseñanza, nuevas tecnologías, nuevas maneras de pensar. Más y más y más vamos a tener acceso a energías de luz, de supraluz, energías más refinadas, y donde vamos a accesar a lo que conocemos como nuestro ser superior. Recuerda, la puntita, o sea, la parte de la uña del dedo chiquito que te cortas, ese es tu encarnación, ese es tu cuerpo físico. Todo lo demás es tu espíritu en el universo. Tu espíritu es muchísimo más grande. Entonces, conozcamos a nuestro espíritu, conozcamos nuestra alma, conozcamos qué dice nuestra alma, quién es nuestra alma, quiénes somos como seres, y pongámonos, ¿no?, en acción. Estas frecuencias de luz nos van a dar nuevas maneras de ser y nos van a conectar eventualmente con nuestro grupo álmico. Nuestro grupo álmico también va a evolucionar a nivel grupal. Vamos a evolucionar en conjunto. Nadie va a tener que experimentar soledad otra vez. Las miles y millones de canciones de los artistas que decíamos, ¿por qué hay tantas personas? Decía Tracy Chapman, ¿por qué hay tantos de nosotros y todos nos sentimos tan solos? Porque estamos desconectados. Porque si estás conectado no sientes soledad, porque si estás con otro, se divierten, se celebran, se abrazan. Hermano, ¿qué onda? ¿Qué chunda? No hay forma de parar el flujo. Pero si el papá está, ¿no?, tomándose un whisky y su hija está queriendo prender, no sé, la cortina, y solo para que llame su atención, está desconectado. Las sustancias nos desconectan, las formas de comer, las formas de pensar. La diosa, el dios de todo lo que es la mónada. Esa diosa, Dios, tiene muchas almas individualizadas que están explorando diferentes realidades. Somos grupos álmicos que nos estamos intercambiando y pasando información. Tiene un grupo inicial, primario, de 12 almas, que a la vez tienen 12 extensiones de almas, y por eso se dice que los miembros de luz de la sobrealma son los 144,000. Esto lo que significa es que todas las almas que estamos encarnadas aquí venimos de un mismo lugar, ¿sí? O sea, la raza viene de un mismo sol. Ese sol contiene paquetes de 12 almas primarias, de donde se derivan todas las demás. Se llaman seres creadores, co-creadores. Todos somos parte, hijos, hijas de esas, ¿no?, esencias creativas, creadoras, y eventualmente todos, o en última instancia todos somos hijos de la gran creación, la gran madre, padre de todo lo que es. Tú y yo estamos en este lugar. El alma es un contenedor de experiencia, ¿sí?, del pasado, paralelo y de vidas futuras también. Luz, hagamos eso, hagámoslo. 12 extensiones de sobrealma es un contenedor, es nuestra mente consciente. Contiene tanto regalos como traumas. Hay que conocer cuáles son nuestros traumas, ¿sí? Si no, pregúntale a tus mejores amigos, ellos saben cuáles son. Yo cuando tengo dudas, oye, ¿cuál es mi peor trauma? ¿No? Oye, díganme cuál es mi peor trauma, ya que me conoces también. A lo mejor me conoces mejor tú que yo, ¿no? Entonces, todas nuestras promesas, nuestros votos que están corriendo en vidas paralelas, también los tienen las extensiones de nuestra alma. Entonces, tu evolución, cuando tú das un paso evolutivo, también evolucionas ese nivel de sobrealma. Esto es algo muy interesante, del cual vamos a empezar a hablar un poquito más adelante en el tiempo que viene, porque vamos a tener que encontrarnos en los niveles de sobrealmas. Ya está pasando, ya están marcadas las señales para que eso pueda ocurrir. Nuestro ser superior es la conectividad que nos da, es nuestro ser superior, nuestra sexta dimensión, de alguna manera, y es el camino que está marcando más la evolución de la tercera, cuarta a la quinta. Sí, son niveles superiores y siguen expandiéndose.
es parte de nuestra conciencia multidimensional, que si no existe esta guía al ser superior no habría ascensión, de manera que pueda existir una ascensión. Eso nos va a llegar a nuestro ser auténtico. El ser auténtico está aquí encarnando la totalidad de lo que es, toda su vulnerabilidad, todo su poder. Ese es el centro de nuestro ser. Está más allá y más consciente de esta dinámica del ego y de la sombra. Entonces hay que identificar qué es esto del ego y qué es esto de la sombra, de una manera muy clara, de día a día. Mientras menos seamos conscientes, pues el ego va a tener más, digamos, autoría sobre nosotros, va a manejar más nuestras vidas, va a guiar más nuestras vidas. Nuestro ser auténtico tiene niveles de emociones también y procesos mentales e impulsos intuitivos muy claros y muy firmes, pero hay que saber captarlos, hay que saber leerlos. Si yo estoy sepultado en 5 cobijas de miedo debajo de mi cama, pues está muy difícil que yo pueda encontrar cuál es mi ser intuitivo, porque está muy pesada esa carga. Entonces lo que podemos empezar a quitar es, bueno, vamos a quitar una de las cobijas, capa tras capa, vamos a ir sanando. En el centro de esta vasta familia que somos una familia de conciencia y vamos a estar más allá de los impulsos primarios, vamos a empezar a crecer, vamos a tener un sentimiento espontáneo de crecimiento donde todos vamos a ser parte. Este trabajo pues se considera un sistema de chakras que tiene 12 chakras, que es un sistema mucho más reciente. Tenemos chakras en cada una de las dimensiones, de alguna manera estamos conectados con diferentes líneas de cuerpos sutiles que se le han llamado de muchas maneras, a veces tienen nombres muy complejos, pero realmente son chakras, ¿no? Y son estructuras geométricas que están arriba de nosotros. Tenemos que sanar nuestros chakras aquí abajo y sanar nuestro cuerpo, por eso toda sanación se refleja a sí misma. Si tú sanas el cuerpo, empiezas a mover el cuerpo sutil. Si tú sanas el cuerpo sutil, también empiezas a sanar el cuerpo físico. Si tú sanas el sistema nervioso, empiezas a afectar todas las dimensiones. Entonces, aunque este sistema parece nuevo, realmente es bastante viejo. Las tradiciones chamánicas, sobre todo, y muchas otras tradiciones de la Tierra han estado íntimamente conectados, hablando de los sistemas de energía. También son investigaciones que podemos llevar a cabo. Hay un libro, luego les paso un libro que es una enciclopedia de todas las formas en las que se han cartografiado todos los sistemas de chakras a nivel del cuerpo sutil. Es muy interesante porque hace un comparativo justamente de eso. Este sistema de 12 chakras es algo que vamos a usar más, y mientras nos movemos de esta cuarta dimensión a la quinta dimensión, vamos a no solo tener nuestros chakras 1 al 7 activos, que también solo se trabajan 1, 2, que fíjate, es interesante la correlación del sistema del ADN con los sistemas de los chakras. Los chakras se dice que solo se usan 2 en un ser humano. Entonces pues hay que destaparlos, y hay muchas cosas que mueven nuestros chakras para que tengamos los 12 chakras activos y funcionando, ¿sí? Entonces, es pensar en términos de chakras. Y cuando movemos eso, vamos a conectar con el 9º chakra, con los niveles sutiles, akáshicos, con nuestros registros, nuestros registros energéticos, y vamos a hacer esas conexiones. Esa conectividad nos va a mostrar directamente la conciencia del Madre Padre en nosotros, que vamos a poder traer esas nuevas energías que están emergiendo. El 10º chakra es nuestro chakra estelar, nuestro chakra de la estrella, nuestra estrella. En las tradiciones chamánicas se dicen descubre tu estrella. Dice, promesas tienen que hacer antes de que descubras la estrella de donde vienes. Todos venimos de estrellas, todos somos seres de estrellas como almas, ninguna estrella es original. Entonces, de aquí. Entonces venimos de otro lugar para tener un propósito en específico. Es nuestra conciencia solar, es nuestra puerta de portal solar. Un sol es una puerta. Entonces el sol es un portal a una conciencia. Esto lo han sabido las tradiciones antiguas. Entonces por eso el sol ha sido venerado como el antiguo maestro y como el dios en muchas culturas, ¿sí? Porque el sol contiene todos esos procesos de transformación. Entonces el 11º pues es nuestro chakra estelar. Nos conecta con el gran sol central y con otras dimensiones multidimensionales que a la vez son infinitas. 12º chakra es nuestra conexión con el centro del universo. Vamos a poder accesar a lo que se llama el centro del universo, y vamos a trabajar
de esa manera. Obviamente nosotros estamos siendo asistidos por planos sutiles, multidimensionales. Nuestros guías espirituales, equipo, nuestro ser superior, nos está guiando. Yo a veces digo, pues sí me estás guiando, pero pues necesito que seas menos sutil, ¿no? Necesito que seas más activo. Pero realmente sucede a través de la sincronicidad. De hecho, que nos estemos aquí reunidos es porque nuestros guías son amigos. Nosotros somos hermanos amigos. Nos estamos juntando para hacer un trabajo energético importante que a todos los que estamos aquí nos va a venir como un gran bien. En el mundo del espíritu hay muchísimos seres de benevolencia. Hay muchísima benevolencia. Seres que quieren solo nuestro máximo bien y que nos están enseñando cómo hacerlo. Nos están educando cómo hacerlo. Y es increíble tomar clase, ¿no? Estudiar, aprender. Hay una relación íntima que tenemos que establecer con nuestro ser superior, y pues empezar a entender cómo esto nos va a conectar a niveles de todo tipo de seres luminosos, desde los arcángeles hasta los seres guías de diferentes tradiciones. Eventualmente nos vamos a volver soñadores, vamos a soñar el mundo que estamos viviendo. Ahorita estamos depurando el mundo antiguo y le estamos depurando el karma para volvernos soñadores de nuevos mundos. Y vamos a crear nuestra realidad. Así como en el sueño, si piensas en algo, en el sueño se manifiesta en un instante, así lo vamos a empezar a ver en la Tierra. Va a estar muy divertido, porque vamos a empezar a enseñar, a aprender, a co-crear en conciencia. De veras todos vamos para allá. La adquisición de eso tiene que ver con el seguimiento de tus sueños interiores, de tu corazón, de tus impulsos internos, intuitivos, de hacia dónde te está llevando. Por eso es tan importante soñar. Y sí, esta es una matrix, la tercera dimensión es una matrix matasueños. Matasueños. Pero estamos yendo más allá de la matrix, por eso tiene tanto conflicto, por eso es tanta incongruencia, por eso es tan absurda. Nos vamos a volver soñadores y vamos a crear responsablemente, cuidar los sueños que creamos. Si nadie se va a atrever en la creación colectiva a afectar el sueño de todos, porque va a ser sagrado, porque va a ser tan sagrado, lo vamos a sentir como tal, que vamos a estar realmente haciendo un templo de eso, y vamos a estar inclinándonos ante toda la existencia, porque la existencia es sagrada. Creamos nuestra realidad, creamos nuestra vida, creamos nuestras circunstancias. No importa cuáles sean, podemos salir de ellas si queremos modificar, ¿sí? Esto ocurre desde dentro de nosotros hacia afuera de nosotros. Siempre toma en cuenta esto. Creo mi realidad. ¿Cómo la creo? Aprende, estudia, ¿no? Profundiza para que sepas, sobre todo si hay algo en tu realidad que no te satisface, que no te está nutriendo y que no te está enriqueciendo. En esta nueva realidad va a haber milagros que van a ocurrir, sanaciones espontáneas, va a haber manifestaciones espontáneas, sincronicidades espontáneas. Vamos a traer a nosotros, a través de nuestros actos y elecciones, todo lo que deseamos. Nuestros sentimientos van a ser las creaciones. Entonces vamos a estar muy conscientes y muy atentos, donde ya no se pueden andar diciendo cosas que no quieras, ¿no? Crear, construir o sentir. Tenemos esa libertad de sentir, crear y construir. Esto no significa que vamos a controlar la realidad de nosotros, ni que la vamos a crear desde nuestro ego, o desde nuestro niño herido, o nuestro niño abandonado, o nuestro niño adolescente herido también, sino que vamos a hacer una construcción que va a estar basada en el amor. Vamos a crear una realidad que esté basada en la sustentabilidad de todas las cosas a nuestro alrededor. Y pues tenemos que ver todo lo que nos ayuda a crear, que nos manifiesten esa resistencia. Si filtramos todo a través del miedo y la resistencia, nos vamos a poder perfectamente dar cuenta de cuál es nuestro trabajo personal. O sea, hay una tarea que tenemos que hacer, no lo olvidemos. Y el punto de partida va a ser qué quieres construir. Si no te gusta esto, por eso es el contraste que estamos viviendo. Si esto no te gusta, si esto no es pleno, si eso no es rico, si esto no es satisfactorio, entonces tú puedes co-crear, co-construir a través de tu intención, voluntad y deseo. Y este deseo va a ser un deseo que va a marcar la pauta y vas a ver eso en ti mismo. Vas a decir, wow, qué maravilloso, qué extraordinario,
que mi deseo, mi voluntad y mi anhelo se está manifestando de la mejor manera posible desde lugares que yo no sé o reconozco que lo están haciendo, pero están siendo creados, están siendo asistidos. Y entonces, ¿sabes lo que va a pasar eso? Que la vida humana tal y como la conocemos se va a acabar. Y va a venir una vida humana que decimos, wow, hermoso estar aquí. Vale la pena este viaje. Este viaje tiene mucho que enseñarnos. Es la gran escuela. Recuerda, estamos en una escuela. Nuestras creencias, nuestro trabajo con el ritual, con los símbolos, con las frecuencias más altas, con alejarnos de la separación, la negatividad y el miedo, no estar atorados en relaciones que no son satisfactorias, que no son sanas, que no permiten el flujo libre de esa construcción energética. Va a ser una decisión que todos vamos a tener que tomar, ¿sí? Porque hay mucho de eso, y entonces en esos nuevos niveles de resonancia van a afectar profundamente la cualidad, la calidad de nuestras vidas. Hay muchas escalas de frecuencias, pero creo que con lo que hemos cubierto en este momento ya vemos como cuáles son las frecuencias de ese mundo, y a lo que lleva a ese mundo, la tercera dimensión, el tránsito de la cuarta dimensión, que es mucho donde estamos ahorita, y mucha gente que está en la quinta dimensión ya, que está pasando a esa dimensión, y todos estamos de alguna manera en ese tránsito, en estos momentos principalmente. Hay que salirnos fuera de la ansiedad, el drama, el conflicto, el sufrimiento, la pelea, la lucha, ¿no? La lucha de la tercera dimensión, la siempre aspiracional lucha de ese mundo ascensional a nivel social. Eso son ideas muy primitivas de la conciencia. Entonces hay que ya trascender hacia un mundo que facilite la luz, el gozo, el flujo, la naturaleza del flujo, del deleite, y tener la lección del alma, nuestras lecciones. Cada alma viene a activar importantes cosas en nosotros, entonces demos la bienvenida a nuestras relaciones, honremos nuestras relaciones, reflejemos en nuestras relaciones, cuidémonos al máximo. Las relaciones tienen todo que enseñarnos, es la nueva espiritualidad, las relaciones humanas, y todos los temas culturales, políticos, legales, educacional, financieros y religiosos, los medios masivos de desinformación, bueno, eso entra en la categoría de la uno dimensión. Corporaciones y todos estos guiones y familiares personales, todas esas ideas de sujetas de por qué tú tienes que ser así y asado, cuestiónalo y crea una realidad que esté basada en algo que genere deleite, júbilo, amor y gozo. Lo vamos a poder hacer de muchas maneras prácticas conforme vamos avanzando en este sendero. Entonces, bueno, con esto, ¿qué hora es? Dios mío, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Empezamos a las 11, entonces es la 1. ¡Wow! Ha sido largo. Bueno, voy a concluir aquí el trabajo de integración. Gracias, bendiciones, namaskar.